De estar aquí en un evento que es muy especial porque es un evento que organiza, digamos, un gremio de la demanda, ¿cierto? Normalmente estamos acostumbrados a asistir a eventos muy importantes, por supuesto, pero que son organizados del lado de la oferta. Eso muestra, digamos, el nivel de desarrollo que va teniendo este sector y muy contento de tener aquí a un grupo de expertos, en verdad, ¿cierto? A Wilman, a Cecilia, a Carlos, ¿cierto? Con quien tuve la oportunidad de conversar ayer. Quería como hacer un preámbulo con ellos para saber en realidad cómo enfocar este diálogo y que este diálogo termine siendo enriquecedor para todos los asistentes. Muchas gracias, Sandra, por habernos invitado. A mí me gustaría tener en realidad a Sandra aquí en este panel, ¿verdad? Hubiera sido muy valioso poder hacer algunas preguntas que creo que enriquecerían el tema, pero supongo que su merced tuvo oportunidad de dirigirse al público y manifestar todas las inquietudes que tiene a su energía en torno a nuestro sector. Vamos a empezar, ¿cierto?, con un recuento muy sencillito y muy breve sobre nuestro sector hace 30 años. ¿Cierto? Nosotros miramos, los que somos viejos ya, aquí veo a Henry, veo a una cantidad de personas que no digo porque fuimos personas, el único que veo. Porque somos personas que hemos estado hace muchos años aquí, ¿cierto? Vivimos el sector antes de. ¿Qué quiere decir antes de? Pues antes de la Constitución del año 91 y antes de las leyes 142 y 143 del año 94, o sea, 30 años. Vimos cómo el sector era un sector público, unos monopolios locales, regionales, ¿cierto?, con niveles de deuda que están alrededor de los $5.000 millones de solo el sector de energía, que era inviable. Tuve la oportunidad de estar en una empresa que era inviable totalmente y tuvo la oportunidad de reestructurarse, repensarse y entrar en un esquema donde lo público y lo privado pueden convivir de una manera sana, de una manera que permite que los servicios públicos tengan en realidad un futuro, ¿cierto? Y esas reformas en realidad abarcaban desde el tema de cómo pagar esas deudas, quiénes podían prestar los servicios públicos y cuál era el marco institucional que permitía que el Estado, que veía que los servicios públicos lo asfixiaban, pudiera salir adelante y tener un futuro de 30 años. Entonces la pregunta del millón es si nosotros hoy en día tenemos un futuro a 30 años, ¿cierto? Si podemos, nuestras siguientes generaciones van a poder también tener lo que hemos tenido nosotros, un sector que hace 30 años no conoce lo que es un racionamiento, ¿cierto? Hoy leía que en Ecuador están racionando 10 horas al día, ¿cierto? 10 horas al día. Y hoy me llama también una planta que tiene 100 megavatios aquí en Colombia y me dice, hombre, yo tengo la energía para venderle a Ecuador, ¿cierto? Somos líquidos, no tenemos cargo por confiabilidad, en fin, queremos venderle a Ecuador. No se puede, ¿cierto? No se puede. Hoy no se puede. Carlos, yo a su merced lo conozco desde EPM, ¿cierto? Y sé que conoce también los dos sectores, ha estado en lo público, ha estado en lo privado, y para mí una pregunta obligada es, tenemos 30 años de una institucionalidad. ¿Qué debemos cambiarle a esa institucionalidad para que siga funcionando y que todo lo que el sector necesita que se desarrolle se materialice? Es una pregunta sencilla y muy directica. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todos. A Sandra, muchas gracias por la invitación aquí a este evento de su energía, a todos mis compañeros de panel y a todas las personas que nos acompañan, a pesar de que estamos compitiendo pues, en rating con la Selección Colombia. Pensé que esto iba a estar más vacío, pues muchas gracias a todos por acompañarnos acá. Camilo, como tú bien dices, después de estos 30 años, uno puede decir que, mirando el vaso medio lleno, que han sido 30 años muy positivos, en donde el modelo que creó el país para el sector eléctrico ha permitido mejorar en cobertura, mejorar en calidad. El tema de confiabilidad, que fue la gota que rebosó la copa, ese racionamiento que tuvimos en el 92-93, que fue como ese evento o ese granito que nos mostró que como país no podíamos seguir como estábamos. En estos 30 años hemos tenido plena confiabilidad, no hemos tenido pues, ningún racionamiento.
Actualmente tenemos algunas nubarrones hacia el frente, pero luego hablaremos de ello, supongo. Pero entonces, yendo al punto que nos dices de la institucionalidad, creo que es uno de los activos más grandes que ha tenido el sector y que le ha permitido todo este desarrollo a lo largo de 30 años. Cuando tú me preguntas qué cambios hacerles, yo diría que algo sustancial, no. Lo que necesitamos es que antes funcione como está diseñada. Es decir, que el ministerio se dedique a definir la política pública, pero que no empiece, como ha ocurrido en varias oportunidades, y hay que decirlo, no solo en este gobierno, en otros también, que empieza a usurpar, digamos, las funciones del regulador, y ahí nos empezamos a enredar. La comisión, que se le permita funcionar como está diseñada. La comisión es un organismo colegiado donde hay un sano equilibrio entre unos representantes del gobierno y unos expertos comisionados que tienen un perfil técnico, que tienen que cumplir una serie de requisitos en su hoja de vida, que no es otra cosa que tengan la suficiente experiencia y conocimiento para poder desarrollar ese rol, y tiene unas reglas de votación y de toma de decisiones que permite que ninguna de las dos cosas sea preponderante sobre la otra, ni la posición política del gobierno ni la posición técnica de los comisionados, y que obligatoriamente tengan que llegar a consensos para tomar decisiones. Desafortunadamente eso no ha venido funcionando de esa manera, como todos sabemos. Que la UME se dedique, pueda desarrollar su rol de planeación con todos los elementos. Ahora tiene un reto muy grande pues con todo el esquema que llevamos ya hace algunos años de que asignen los puntos de conexión, pues que es algo fundamental para que el sistema funcione de cara a la transición energética, y que la superintendencia haga adecuadamente su rol de control, de que tenga las herramientas, pero también de que cuando haya alguna inquietud de si el mercado no está operando bien, si alguien está abusando poder de mercado, etcétera, que tenga la suficiente capacidad para dirimir esa situación y dar tranquilidad a todo el mundo de que las cosas funcionan adecuadamente, que cuando sanciona sea verdaderamente por algo que es correcto y en la medida correcta. No necesariamente ocurre así. Entonces, dicho eso, y para resumir mi respuesta, yo creo que tenemos en general un buen diseño, se le pueden hacer algunos pequeños ajustes, pero lo fundamental es que le permitamos operar y funcionar como fue creado, que nos ha permitido llegar hasta donde vamos, pero que en el pasado reciente se nos ha ido como desajustando cómo opera esa institucionalidad, y esa es parte, no la única, dificultad que tenemos en este momento para enfrentar una coyuntura muy compleja que sí tenemos hacia adelante. Esta mañana se habló mucho de las dificultades que hay sobre el tema de la oferta de gas, pero en el sector eléctrico también tenemos unos nubarrones grandes hacia el frente en el tema de oferta. Pues el balance oferta-demanda en energía firme hacia el frente tiene un déficit, no se ve claro cómo se va a poder suplir ese déficit, y hoy nomás estamos en una coyuntura compleja. Y quiero cerrar con algo, y me robo aquí un minuto, de algo que no me permitiría olvidar en este panel, y es algo muy del corto plazo. Hoy tenemos una preocupación muy grande en el sector eléctrico, no solo con el tema en sí energético, que todos ustedes seguramente se han dado cuenta de la coyuntura en la que estamos en los embalses y con la baja hidrología que hemos tenido, sino el tema de liquidez. Este es un sector que para poder funcionar necesita que toda la cadena tenga un flujo de dinero que le permita… Hablemos después de eso. Pero ¿sí? me permite cerrar para no dejar ahí el tema en punta. Pero porque es importantísimo, lo que pasa es que no sé si lo ibas a tratar, no lo podemos Camilo, tratar como algo pequeñito, sino darle la dimensión que corresponde. Entonces simplemente dejo el titular. Entonces, necesitamos un flujo de dinero para que la cadena opere, y una parte muy importante de ese flujo de dinero viene de los subsidios. Este sector se ha acostumbrado a que siempre recibimos los subsidios después de otorgarlos, y que las empresas típicamente todos los años terminamos con una deuda del gobierno hacia las empresas de un trimestre de subsidios, y en eso estamos acostumbrados. Pero es que hoy nos deben, a corte a hoy, 6 meses, y falta el último trimestre del año, y no hay señales claras de que vaya a haber pagos importantes de esos subsidios. Y si eso no llega, eso puede generar un riesgo sistémico, que empiecen una empresa, después otra, a no tener capacidad de pagar, y ahí sí podríamos pasar de una situación financiera crítica a un apagón físico por ese déficit de recursos financieros. Perfecto. Doctora Cecilia, buenas tardes. Yo le hago una pregunta que es clave, ¿cierto? XM, que era una gerencia en el pasado de ISA, tuvimos la oportunidad de trabajar en esa gerencia con Hernando Díaz hace muchísimos años, ha evolucionado de una forma importante tanto en la parte institucional como en las mismas funciones que la CREG le ha venido asignando, ¿cierto? Antiguamente hablábamos del LAG, y LAG era simplemente todo el tema del STN. Hoy hablamos del LAG y estamos hablando de áreas de distribución,
estamos hablando de cargos de distribución, estamos hablando de cargos de CTR, en fin, ¿cierto? Ha desbordado toda esa carga que tiene incluso un tema jurídico muy importante, digamos, la funcionalidad natural de XM, o estamos con un XM que siente que esas actividades son propias de su naturaleza. Bueno, primero, buenas tardes a todos y me uno al reconocimiento por preferirnos al fútbol. Mil gracias a Su Energía por la invitación. Estoy igual de emocionada que tú, Camilo, de estar. Es mi primer panel en un evento que representa la demanda. Siempre he estado en otros eventos del sector, pero no en uno como estos, y escucharlos a ustedes y lo que les preocupa es sencillamente enriquecedor. Nosotros en XM entendemos, además creo que está bastante claro en la ley, que nuestro rol es Centro Nacional de Despacho, que la SIC es una dependencia del CND y que el LAC es también una dependencia del CND. No está tan claro en la ley el LAC porque, digamos, la regulación vino después, pero igual. Es cierto que era así de sencillito, era solo el STN y el reto que nos puso el regulador fue muy grande, especialmente con la resolución 15 del 2018, pero a nosotros como que nos divierte eso. Somos una compañía y una cultura que nos encantan los retos, entonces no vamos a decir que no ha sido… pues que no nos ha presentado dificultades, que hemos tenido, por supuesto, que expandir nuestras operaciones y crecernos y la estructura misma nuestra, pero lo hemos asumido con muchísimo compromiso y lo vemos como algo totalmente natural y propio para nosotros. Bueno, voy a abordar una segunda pregunta que es un poquito dura, ¿cierto? Y es la institucionalidad de XM frente al mercado, con algo que yo no puedo evitar preguntar, ¿cierto? Y tal vez le prometí no preguntarlo, pero lo voy a preguntar. Pero no voy a cumplir. No, es esto, lo voy a tratar de hacer muy suave y tal vez sería, tenemos un ISA enorme, ¿cierto? Que ha prosperado muchísimo, que es una empresa mixta porque el 75% es de la nación, que es ejemplo en Latinoamérica y no sé hasta qué punto en el mundo, que es dueña de XM, ¿cierto? Un 90 y algo %, y un Ecopetrol que es dueño de una ISA. Ese maridaje, digamos, desde el punto de vista institucional, preocupa al sector. Yo sé que probablemente XM difícilmente, y menos un funcionario, pueda pronunciar, ¿cierto? Pero ¿qué ha hecho al interior XM, para ponerlo en positivo la pregunta, que deje a este auditorio tranquilo, ¿cierto? Decir, hombre, sí, pasa eso, que no nos gusta probablemente, pero estamos tranquilos porque… Bueno, cuando se hizo esta transacción en el gobierno anterior además, el Ministerio de Minas y Energía le pidió al Ministerio de Hacienda, acá hay que establecer unas reglas muy claras de cómo queda XM. O sea, en ese tema… El dinero, la verdad, se volvió secundario a la discusión de qué pasa con XM, ¿sí? Y por eso, y entendiendo que es inquietud de todos, queremos un operador independiente. Nosotros nos consideramos un operador muy independiente y autónomo de todos los agentes, de tomar las decisiones muy en línea y con mucho apego al reglamento de operación, que es básicamente las reglas del regulador, pero todo lo que hay alrededor desde la Constitución hacia abajo. Entonces, estos dos ministerios firmaron un convenio interadministrativo, y es muy importante que todos ustedes lo conozcan, donde acordaron varias cosas. Debía hacerse una asamblea extraordinaria y en esa asamblea extraordinaria debía quedar claro lo siguiente. Toda la Junta, el 100% de la Junta de XM es independiente. Los criterios de independencia se hicieron todavía más exigentes. Allá el tema, cuando se sale a buscar los miembros de Junta, que lo tiene que hacer por este acuerdo, por este convenio, lo tiene que hacer un headhunter independiente.
cuando sale a buscarlos tiene el compromiso y los lineamientos muy claros de que tiene que tener total independencia, o sea, miembros de juntas de agentes no pueden ser miembros de juntas nuestros. Inclusive el mismo tema de consultores, también tratamos de que eso no sean miembros de nuestra junta, ¿sí? Entonces, hoy tenemos 6 miembros, 3 principales, 3 suplentes que son completamente independientes. Esa junta solita elige el gerente de XM, que también pues, tiene que tener todas las condiciones, porque además está en la ley cuáles son las condiciones que tiene que cumplir el gerente de XM, y pues tiene que ser también con el acompañamiento a la junta de un headhunter, pero pues son años de experiencia en el sector y sobre todo en temas de operación. Entonces eso creemos que ayudó mucho al blindaje, y créanos que llevamos ya tal vez un par de años con esta nueva junta y actúa de manera totalmente independiente. Ya no hay un miembro de ISA o de Ecopetrol dando un solo lineamiento a esta junta. También se agregaron unas políticas de prestación de servicios. Aquellos empleados que trabajamos en CNDA, SIC-ILAC no podemos prestar ningún servicio, así sea no regulado, a ISA o a Ecopetrol. Entonces estamos totalmente separados. Hay unas políticas nuevas que se revisaron de neutralidad y confidencialidad, y lo que siempre ha existido pero que se reiteró, una contabilidad separada de lo que son los servicios no regulados que podamos hacer nosotros, básicamente consultorías e innovación, productos que nos interesa y que tenemos un talento inmenso en XM y queremos aprovechar para eso, esa parte. Entonces, eso es un convenio interadministrativo entre los 2 ministerios y todo eso se ha cumplido, pero no me crean. Créanle a la auditoría que contratamos, no la teníamos que contratar, no lo decía el convenio, pero contratamos una auditoría con una de las grandes compañías auditoras para que certificara que lo estamos cumpliendo de pe a pa. Doctora Cecilia, muchas gracias. Creo que personalmente quedo tranquilo. ¿Puedo decir algo cortico de esto de XM? No, porque todavía no le he preguntado a Wilman y me da pena con él. Wilman, buenas tardes. Hola, Camilo. Ya usted no es un agente distribuidor, sino está en tema de mercado, ¿cierto? Cuéntenos, por favor, a los que no estamos tan empapados de esa nueva línea de trabajo de la Bolsa Mercantil, ¿qué es lo que ustedes le están ofreciendo a la oferta y a la demanda de energía eléctrica, por favor? Vale, gracias, Camilo, y muchas gracias a Sandra por la invitación y pues a toda la asociación. Gracias a ustedes por escucharnos y gracias por la oportunidad. Yo creo que cuando uno ve lo que sucede en el mundo con los mercados de commodities, uno ve que se desarrollan, digamos, a niveles mayoristas de manera formal, todos a través de exchange, es decir, bolsas mercantiles, y digamos, es difícil pensar que se pueda transar, digamos, petróleo, no sé, carbón, gas, en los energéticos, o maíz o algodón en el mundo, sino es a través de un esquema formal de negociación que se hace a través de una bolsa mercantil. Entonces, en Colombia, por fortuna, tenemos una bolsa mercantil desde el año 1979, fue creada como la Bolsa Nacional Agropecuaria, y yo creo que lo que faltaba era un poco conectarse con productos del sector energético. La bolsa mercantil hoy en día transa más de 5.000 diferentes productos y servicios. Desde el año 2015 somos el gestor del mercado de gas para hablar de energéticos, y desde el año pasado lanzamos nuestras plataformas para transacciones mayoristas de energía eléctrica en contratos de suministro registrables ante XM, que inicialmente digamos, están orientadas al mercado no regulado, digamos, dado la inmediatez de poder iniciar operación sin el paso pues, de una aprobación, pero en paralelo hemos radicado nuestra solicitud para que el mecanismo nuestro sea aprobado por la CREC y permita que los resultados de esas transacciones, de esas subastas de contratos de suministro,
puedan ser trasladados a la tarifa del usuario final. Entonces, Pregunto, o sea, el resultado de esos procesos van a ser contratos bilaterales. así es, los contratos tienen, digamos, algo muy importante para, digamos, la realidad de nuestro mercado, y es que primero son contratos anónimos, eso básicamente evita la discriminación. Segundo, son contratos estandarizados, eso básicamente permite la creación de una curva de precios, dado que pues todos los contratos se hicieron bajo los mismos términos. Y tercero, exigen garantías para su participación, lo cual pues le da formalidad a la transacción. Pero cerrada la transacción, las partes firman un contrato que se registra en XM. Así es, entonces es anónimo para participar, pero una vez ya digamos, hace la asignación de los contratos, entonces se abren la información para las dos puntas, el comprador y el vendedor, y ahí ellos suscriben un contrato, que es el contrato estándar dentro de la plataforma, ya está automático, se suscribe y ya pasos seguidos se registra ante XM. Ok, entonces ese mercado hoy en día es mercado no regulado y dependiendo de lo que diga la CREG, iría para el mercado regulado. Así es, este es un proceso pues, en el que hemos trabajado desde el año 2019 en el acercamiento pues, con el regulador. Este año hemos tenido unos avances muy tangibles. La CREG emitió la resolución 045 que define la supervisión de este tipo de mecanismos, y recientemente pues, hemos estado ya en la construcción junto con la CREG de lo que será digamos, el procedimiento administrativo para la aprobación. Ok, muchas gracias. Carlos, ahora sí, por favor, si usted tenía algo que agregar a lo que dijo la doctora Cecilia. No, muy corto. Respetamos enormemente la independencia técnica que ha demostrado XM y el profesionalismo de personas como Cecilia y otra serie de excelentes profesionales que allí laboran. Pero no podemos desconocer que al ser Ecopetrol propietario de ISA y por esa vía de XM, y que Ecopetrol viene con un interés muy grande de incursionar en el mundo de la generación, ya han hecho varios intentos de cambio pues, de las leyes que se lo prohíben, es un tema que no podemos dejar de mirar. Ese convenio interadministrativo que explicó muy bien Cecilia es excelente, pero tiene un detalle, y es que no deja de ser un acuerdo de buena voluntad entre los ministros de turno. Y voy a poner un ejemplo que me sirve pues, de base para lo que estoy diciendo. En la ciudad de Medellín había algo similar entre la alcaldía de Medellín y XM, y EPM, perdón. Había un acuerdo de código de buen gobierno de cómo se iba a manejar EPM. Y en la anterior administración se rompió, porque eso no tenía nivel de acuerdo municipal, sino que básicamente el alcalde y el gerente del momento tenían toda la potestad de hacerlo. El acuerdo que Cecilia muy bien nos describió le pasa lo mismo. Si los ministros del momento, si el gerente de Ecopetrol y el gerente de ISA, o el presidente de Ecopetrol y el presidente de ISA al momento, quieren no respetar ese acuerdo, no hay manera de forzarlos a hacerlo. Entonces, yo creo que la oportunidad de mejora que sí tenemos como sector es tratar de llevar ese acuerdo a una norma de carácter superior que no sea tan fácil de modificar por quienes estén. No me estoy refiriendo específicamente a este gobierno, es algo que nos protege a todos mientras XM esté al interior del grupo ISA. Era simplemente lo que quería mencionar. Ok, ahora sí abordemos lo financiero, ¿cierto? Ahora sí abordemos lo financiero. Está una coyuntura muy dura, tenemos un aire intervenido. ¿Cuánto duró aire desde que se le entregaron a la firma que lo tenía? Estamos hablando de 2021 tal vez, 3 años, y vuelve a intervención una gran parte del mercado en Colombia, ¿cierto? Eso pues es grave, ¿cierto? Tener una empresa con una proporción de la demanda tan grande en Colombia intervenida, ¿cierto? Pues pone en dificultad el mercado, y se han relajado ciertos temas de garantías que aún probablemente pondrían en dificultad el mercado. ¿Eso cómo lo han interpretado ustedes como sector privado, Carlos? Camilo, este sector ha tenido un aprendizaje a lo largo de los años de que no tener una estructura de garantía sólida nos termina generando dificultades y dolores de cabeza muy grandes. Ya hemos tenido distintos momentos en el tiempo que distintas empresas, por distintas circunstancias, entran en un incumplimiento grande de sus obligaciones y ponen en jaque el sector entero. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra posición desde Celsia, y entendemos que en eso nos acompañan la gran mayoría de colegas, es que es muy importante mantener unas garantías sólidas.
Entendemos que el gobierno ha tomado la decisión de intervenir a aire, aquí pues está el señor interventor a quien saludamos, pero entonces ahora el gobierno tiene una responsabilidad muy grande de garantizar los recursos para que aire pueda cumplir sus obligaciones ordinarias. Nos preocupa la norma que recientemente expidió la CREC, donde prolongó una medida de suspender la limitación de suministro. Recuerden que la limitación de suministro es la principal herramienta que desarrolló el sector a lo largo del tiempo para de alguna manera tener una forma de, si me permiten el término, de consecuencia suficientemente fuerte para que los agentes del sector en general todos se cuidaran de sí cumplir con sus obligaciones. Entonces, al suspenderle esa medida a aire, pues sí nos genera una inquietud muy grande en el sector de que en un momento determinado aire no vaya a tener los recursos para cubrir sus compromisos ordinarios y no haya una forma de presionarlo y eso pueda sumarse a lo que ya mencioné para no repetir de la dificultad que tenemos con los subsidios y vaya a generar una crisis de liquidez en el sector que sería muy delicada, máxime en esta época en que por todas las condiciones de baja hidrología que tenemos y bajo nivel de embalses, necesitamos un nivel de generación térmica muy alto que requiere un flujo de dinero muy fuerte para poder pagar ese combustible que necesitan esas plantas para operar. Muchas gracias. Doctora Cecilia, uno entra a la página de XM y en realidad la información es impresionante. A mí me parece, con eso del Synergox, entra uno a las históricos, las bases y hace y deshace, ¿cierto? Sin embargo, siempre habrá digamos, una inquietud adicional, ¿cierto? Ustedes manejan… Oportunidad de mejora. Correcto. No necesariamente que estén en cabeza directamente de XM, porque ustedes son un agente regulado. Y ayer tú me lo decías, todo lo que hagamos como información, pues es lo que nos diga la CREC, ¿cierto? Pero ustedes tienen una información que es muy, muy valiosa, que tiene que ver con la calidad de los SDLs. Hoy en día ustedes manejan desde la información del transformador, ¿cierto? Y muchas veces cuando yo veo publicados los indicadores del SAIDI y del SAIFI, pues esa información ya tiene un filtro de alguna manera que ha hecho la misma empresa. En otros países como en Brasil, donde tuvimos la oportunidad de estar, y en Portugal, y mirar también lo que pasa allá, ¿cierto? Vemos como un tercero es el que hace ese análisis, ¿cierto? Y dice, en realidad, esta información hasta dónde es válida o no es válida. ¿Ustedes se verían haciendo ese error o han tenido la oportunidad en realidad de establecer unos indicadores que pudieran un día la CREC decir, señores, aquí tenemos una información que le podemos dar un valor agregado? Sí y sería deseable para el caso de que se me teniendo esa cantidad de información tan grande. Sí, a ver, desde la resolución 15 del 2018, justo lo que quiso la CREC era que hubiera una participación del operador como validando esos datos. Toda esa información, no solo la que estás mencionando, sino toda la información alrededor de los activos, del STR y los temas de calidad, las inversiones. Entonces, hasta ahí íbamos con la resolución. Luego, fue importante, y el regulador lo estableció, unas auditorías para ver todo el tema de calidad, que es la 32, y todo el tema de inversiones, que es la 39, que reemplazó la 22, y que ya tenemos los auditores contratados a la espera de que la CREC nos diga los activos para verificar. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, me parece muy importante. Ahora, obviamente, pues eso es ir allá y hacer unas revisiones, muchas de ellas en sitio, no las haremos nosotros, pero nosotros sí contrataremos o hemos contratado ya los auditores bajo unas condiciones que da el regulador y otras que además le agregamos nosotros para que sean de muy buena calidad, asegurarnos que sean no solo pues, los auditores muy buenos, sino el equipo que lo conforma, que sean de muy buena calidad. ¿Han tenido oportunidad ya de analizar esa información? ¿O ustedes tienen eso allá? Ha llegado algo apenas de la 32, eso todavía, eso está muy en marcha todavía, Camilo. No tendría como un diagnóstico para decirte en esta reunión. Okay. Wilman, el tema de contratos de energía para contratos es uno de los temas que cuando uno hace un análisis basado en toda la información que es pública, que
tiene XM en su página, muestra muchas cosas que son muy interesantes, ¿cierto? Los porcentajes de contratación que tienen tanto el usuario regulado como el no regulado, los precios a los que transan, pero esas cantidades siempre están, pareciera, en déficit, ¿cierto? En déficit con lo que es el cargo por confiabilidad y la energía firme, llamémoslo así, ¿cierto? Uno ve que la energía firme es la adecuada. Las proyecciones de la UME, la CREG en su sabiduría le incorpora un factor de riesgo que es totalmente válido, ¿cierto? Y esa es la energía que se sale a contratar. Pero cuando vamos a ver el tema contratos, pues pareciera que no hay suficiente energía para contratos. Yo te hago esa pregunta porque tú estuviste en el sector y en regulación muchos años. Luego, ¿cuál es el motivo, pregunto yo, con el conocimiento que has tenido a lo largo de este año, para que ese déficit suceda? ¿Es el mismo cargo o qué está pasando? Presente. No, yo creo que muy bueno como comenzaste tú y es un poco viendo la historia, ¿no? De dónde venimos. Y cuando uno ve de dónde venimos, yo creo que es inevitable llegar a las leyes 142 y 143 y un poco uno ve que desde esas leyes claramente se entendía que un mercado tenía que resolverse desde el lado físico y desde el lado financiero o comercial, ¿cierto? Entonces allá desde la ley claramente se observó pues la importancia del mercado spot y digamos atado también a las necesidades de confiabilidad de nuestro sistema. Por supuesto se desarrollaron esquemas como el que tú mencionas del cargo por confiabilidad. Entonces yo creo que se ha hecho un énfasis y el trabajo que se ha hecho en el desarrollo de la bolsa del mercado spot, del cargo por confiabilidad y en general de poder resolver físicamente la entrega de energía a cada uno de los colombianos. Yo creo que lo hemos hecho espectacular. Yo por ahí vi en algún momento, no sé si tú, Carlos, o alguien de tu equipo presentó un slide donde se veía que Colombia, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, ha tenido solamente un apagón, que es el que tú mencionabas. Entonces yo creo que eso dice mucho del excelente trabajo que hemos hecho en lo físico. Ahora, cuando nos vamos a lo comercial, de pronto ese puede ser, digamos, nuestro lado débil. Solo para mencionar, digamos, ese punto que tú pones sobre la mesa, fíjense que si hoy uno compara las asignaciones de obligaciones de energía firme, eso está como alrededor como de unos 260 gigas día, pero cuando uno ve la energía que se transa en contratos, estamos hablando por ahí de unos 210 gigas día, es decir, hay una diferencia de 25% entre lo que se puede resolver físicamente, pero que no aparece comercialmente, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que nos ha faltado es darle la misma importancia que ha tenido el mercado físico, la misma importancia al mercado comercial y financiero. Entiendo yo que ese paso que dio la CREG al desarrollar la resolución 114 es un paso impresionante, de verdad es una resolución muy de punta cuando uno lo ve en el contexto internacional, nos permitió tener ya un mercado de derivados. Entonces yo creo que el camino sí está trazado y que es el camino correcto, pero también creo que tenemos que ir a una velocidad, digamos, más rápida, más acelerada, porque claramente estamos perdiendo todas las oportunidades que nos ofrece un mercado sólido de contratos. Y voy a mencionar solo tres, las principales que tengo en mente. Uno es el tema del desarrollo de nueva oferta. Pues todos sabemos que en una condición en la cual solamente existe energía contratable para el 75 u 80% de las necesidades, claramente digamos, las condiciones de precio dependerán
de que tengamos un mecanismo que incorpore nuevas unidades de manera permanente, que no estemos siempre atrasados en la incorporación de esas nuevas fuentes. Entonces, los contratos, especialmente los PPAs, contratos a largo plazo, que hacemos nosotros en nuestra plataforma, permiten o facilitan esa incorporación. Lo segundo, que tú lo mencionabas hace un momento, es, digamos, un poco cómo responden los contratos a como las lógicas de negocio. Y la lógica del negocio comercial está basada en tener unos flujos de caja en donde lo que tú recibes es lo que pagas, ¿cierto? Entonces imaginemos la situación en la que están muchas comercializadoras hoy, en donde en su tarifa están transfiriendo pues el costo de los meses pasados de 300 pesos por kilovatio hora, pero si están expuestos a la bolsa, están asumiendo costos por 900 en el mismo momento. Entonces son, digamos, elementos de estrés financiero que se evidencian hoy en día y que se evitan si uno tiene un mercado sólido de contratos. Y el tercero, que creo que es el más importante y es la razón por la cual se desarrollan los mercados forward en todo el mundo, es la posibilidad de hacer coberturas y evitar los riesgos asociados a las variaciones del precio de bolsa. Y en ese sentido, yo creo que tenemos ahí un potencial gigantesco en términos también de nuestra sostenibilidad del modelo. Si el mercado de contratos no se cuida y no se le echa agüita y no se desarrolla, pues resulta que los clientes van a seguir viendo esos picos y esas variaciones fuertes en el mercado spot, lo cual es antinatural. La ley 142 habla explícitamente que el precio de la energía al usuario final debe ser estable, así que yo creo que es una tarea que tenemos pendiente y bueno, nosotros estamos ahí echándole a la agüita a ver si logramos que prospere. Yo lo que está que se habla, Carlos, por favor. Sí. Pero es que la oportunidad de estar aquí con todo este grupo de clientes, pues que coincido con Cecilia, que es muy chévere escucharlos, saber cómo están viendo la situación y compartir con ustedes lo que nosotros vemos. Entonces, rápidamente, yo coincido con Wilman de que hay oportunidades de mejora en el tema de contratos, desarrollar más los mercados anónimos, ciertos ajustes que se podrán dar a las reglas para el mercado regulado que quizás se hicieron para ciertas condiciones que han cambiado. Pero no se nos puede olvidar que hay una razón estructural por la que tenemos ese déficit de energía en contratos, y es que hay una parte de la oferta que, si bien está disponible para que cubrir la demanda en el momento que se requiere, tiene una estructura de costos variables muy elevada por encima del valor del precio promedio en contratos, que le impide a esos agentes generadores poder ofrecer esa energía de contratos. Y me explico con un ejemplo sencillo. Si uno tiene una planta térmica gas, el costo variable de operación de una planta térmica gas importado, que Nacional pues ya esta mañana nos quedó muy claro que cada vez hay menos disponibilidad, estamos hablando del orden de 600, 700 pesos kilovatio hora. Entonces, fíjate que si un generador que tiene una planta esa se va a vender en contratos y el mercado de contratos está alrededor de 300 pesos, póngale pues muy alto, 330, pues él va a tener el riesgo de que en el momento en que el precio de bolsa supere 330, él tiene que asumir toda la pérdida hasta que el precio de bolsa alcance el valor que él ya tiene la forma de entrar con su propia planta y honrar su contrato. Entonces, hace muchos años en el mercado de contratos era muy común que en las licitaciones había agentes hidráulicos, térmicos a carbón, térmicos a gas, todos compitiendo por ganar en las licitaciones, pero ese cambio en la estructura de costos ha hecho de que estos agentes térmicos cada vez participen menos y de ahí viene una parte estructural de ese déficit. Entonces, para no quedarnos en el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Más competencia, necesitamos señales de confianza para poder hacer más inversiones, sobre todo en tecnologías que tengan unos costos competitivos que permitan no solo tener más ofertas en contratos, sino que el precio de generación y en general la tarifa baje. Nosotros reconocemos que Colombia en los últimos años tuvo un crecimiento importante de precios por un tema inflacionario que muy bien se vio en una de las charlas de esta mañana. Aún así seguimos teniendo una tarifa relativamente competitiva en el contexto mundial y aún en Latinoamérica, pero todos queremos que seamos más competitivos porque ganamos todos como país. Entonces necesitamos confianza y construir sobre lo construido. Nuestro sector no es perfecto, tiene un poco de cosas de tareas pendientes, modernizar el mercado mayorista, los temas de AMI
y de desarrollar todos los recursos distribuidos en el tema de distribución, la comercialización, ni se diga, tenemos unos retos de que haya más facilidades para cambio de comercializador, de empoderar más al cliente, pero eso lo hacemos teniendo confianza en lo que tenemos y construyendo a partir de ahí. Y creo que ahí es donde últimamente hemos estado como un poco enredados y necesitamos entre todos lograr ese consenso de venga, evolucionemos y construyamos, traigamos más oferta y vamos, más oferta eficiente, competitiva y vamos a tener más disponible de energía en contratos y mejores precios. Entonces, visto así es incrementar la oferta de costos variables bajos. Sí, sin desconocer, porque en eso también tenemos que ser realistas, Camilo, hasta ahora ningún país del mundo ha logrado mantener un sector, digamos, estable en términos de confiabilidad sin un cierto grado de participación de generación térmica. Mientras no se desarrolle el almacenamiento en forma que cada vez están bajando más los precios, les cuento que en Celsia estamos haciendo ya un ensayo de una granja solar con una batería al lado para empezar a mirar cómo nos va en esa combinación de generación solar, almacenamiento, y sabemos que otros colegas tienen planes similares, pero eso apenas está empezando, entonces, y tomará un tiempo para que tengamos un almacenamiento a una escala suficiente que nos permita estar tranquilos de no tener un parque térmico de respaldo para la generación renovable. Entonces, eso tampoco se nos puede olvidar y tenemos que viabilizar esas plantas, ojalá con una estructura de costos que nos permita que puedan ser ofertar energía en contratos y que el precio de escasez ojalá tenga un valor menor para que tengamos una menor volatilidad para los compradores cuando estén expuestos a la bolsa. Doctora Cecilia. Sí, yo también estoy que me hablo, por supuesto. A ver, muy de acuerdo en que la oferta hay que ampliarla. Yo creo que nadie lo pone en duda y ojalá todos estos proyectos entren, y no solo estos, hemos hablado mucho de generación, transmisión es fundamental para poder realmente gozar de los beneficios de toda esa expansión de las FENESER. Pero lo que tú estás llamando la atención con relación a contratos, nosotros lo vemos en CICEP. Entonces, en CICEP, por ejemplo, este año, yo tengo unas estadísticas acá, la energía demandada fueron 179.000 gigavatios hora, 179 ser, ni riesgos, todo eso, y la energía adjudicada 72 en lo que va corrido de este año. O sea, y para el mercado regulado solo se ha adjudicado el 40% de lo solicitado, ¿sí? El CICEP es un avance muy grande, porque de pasar a que cada uno hacía su convocatoria para el mercado regulado en las condiciones y tiempos que quisiera, pues el CICEP unificó, el regulador unificó las reglas de cómo se hacía, ¿sí? Sin embargo, cuando yo entro a poner una oferta, una solicitud de oferta, la hago a mi manera, totalmente idiosincrática, lo que me sirve a mí, en las horas que me sirve, los plazos que me sirve, con las garantías que me sirven, ¿sí? Entonces, es un avance, pero que todavía nos refleja, hay un trabajo enorme que hacer en este sector que es tan físico con el tema financiero. Entonces, nos enfocamos mucho en lo físico, en la atención de la demanda, que no puede ser más importante, pues que no vamos a poder atender la demanda y no tenemos los flujos de caja garantizados. Hay una pregunta importante, porque yo tengo contratos bilaterales que van a unos términos, la mayoría de 1 año, 2 años, y eventualmente tiempos mayores, pero unas proporciones muy bajas. ¿Querría decir eso, que los contratos bilaterales no me están dando las señales financieras que garanticen esa energía barata? Es que los contratos bilaterales tienen unos riesgos enormes. Pensemos en la situación reciente de incumplimiento de contratos. Por ejemplo, los contratos del ministerio, de las subastas de FENESER. Entonces, eso fueron contratos, varios de ellos incumplidos. Nosotros hacemos la administración centralizada de esos contratos y garantías. Entonces, varios incumplidos, salieron a muy buen precio, ¿no es cierto? Se hizo una subasta, pero luego, pues tú qué te ganas con un buen precio si luego no tienes la energía porque no hay cumplimiento por parte del oferente. Entonces, doctora Cecilia, pero ahí cabe una discusión enorme, que va más allá simplemente de un tema financiero, porque todos estos eran proyectos que venían con una máquina en la mano,
que vinieron a una convocatoria, digamos, para dar un relevo tecnológico enorme al país, ¿cierto? Y que la dificultad que encontraron no fue financiera, fue una dificultad para ejecutar proyectos en un país muy difícil para hacer proyectos. Lo vivió IBM con Porsche 4, que le tocó dejar el proyecto botado, ¿cierto? Y lo han vivido los transportadores y lo ha vivido todo el mundo. Luego, en mi opinión, digamos, muy respetuosa, y bienvenido el debate, pero creo que ese ejemplo no me cierra con el tema financiero, porque de hecho muchas de esas empresas tuvieron que salir a honrar, ¿cierto?, su responsabilidad y su compromiso con esas comercializadoras a las que le habían vendido una energía relativamente barata y en muy corto plazo, y que en un cumplimiento pues habría que verlo. Pero digamos, yo difiero respetuosamente de ese parecer. Pero quiero, permíteme, Dale, por favor. te aclaro con relación a ese tema. O sea, si esas compañías, que además llegaron muchos promotores nuevos, les cuento que nosotros tenemos casi 400 promotores que teóricamente no existen en el mercado, pero allá los tenemos interactuando con nosotros. Entonces, llegaron compañías nuevas, llegaron compañías establecidas. Si esos promotores, cuando se encontraron con esa dificultad, hubieran encontrado un mercado líquido de contratos para cubrirse, porque los buscaron, pero no lo encontraron. Entonces enfrentaron los precios de bolsa, entonces dijeron, yo más bien me voy, gracias. ¿Sí? Entonces son las dos cosas, Camilo. El tema de proyectos se tiene que viabilizar en este país y en todos, porque es una lucha de todos los países. El tema del licenciamiento, el tema de permisos social con las comunidades, eso se tiene, o sea, tiene que resolverse y el gobierno apoyar en eso. Pero adicionalmente queda la mesa coja si este mercado no tiene una estructura de contratación que permita liquidez, que permita cubrir el riesgo de contraparte, todo esto que ha buscado la resolución 114 que mencionaba ahora Wilma. Lo vi que pidió la palabra, ¿o fue una impresión mía? No, no fue ninguna impresión. No, es que, a ver, acaba de surgir un tema que yo creo que hay que redondear todo aquí, acabamos de decir que necesitamos más oferta y que eso es básico para que haya más energía en contratos, para que tengamos mejores precios, etcétera. Como bien dices tú, Camilo, en muchos casos los mecanismos del sector han funcionado, la subasta del cargo por confiabilidad, la subasta que organizó el Ministerio para Renovables y demás. El quid del asunto Estado es que como país no estamos siendo capaces de ejecutar los proyectos. Cecilia tiene toda la razón que es una problemática que no es solo de Colombia y hay que reconocer que eso viene de más atrás de este gobierno para tampoco quedarnos en el hoy. Pero sí tenemos que hacer una reflexión muy profunda porque el tema del licenciamiento sigue siendo muy complejo, muy difícil, entonces necesitamos encontrar caminos de que haya por lo menos una línea base ambiental que es como el referente con el que se comparan los criterios para definir cuáles deben ser las compensaciones en una licencia y demás. Si eso lo adelantase el gobierno por ciertas regiones como país, no solo para el sector eléctrico, sino en general, avanzaríamos enormemente. En el tema de consulta previa, yo creo que ninguno de los que está aquí presentes está en contra de respetar los derechos de las minorías, de que cuando van a tener una afectación se les compensen debidamente, pero como país no nos puede seguir pasando que una empresa hace unas consultas previas, llega a unos acuerdos, arranca a hacer un proyecto y simplemente una absoluta minoría, porque muchas veces son grupos muy pequeños de personas, porque consideran que ellos tienen derecho a trabajar ahí, les tienen que dar trabajo o alguna consideración de tipo menor, bloquean y paran un proyecto. Entonces, y problemas de orden público y otra índole. Entonces creo que ahí sí valga la pena pues hacer la reflexión de que como país tenemos, y eso es un tema que desborda la capacidad de las empresas e incluso de este sector, porque hay que decirlo, eso no está solamente bajo la tutela del ministro de Minas y Energía, se necesita una acción coordinada de todo el gobierno e incluso ciertos elementos legales de que haya una discusión a lo largo de la ley de hasta dónde los derechos de unas minorías tienen que primar a toda costa sobre un bienestar general, como por ejemplo el que nos hemos perdido como país de contar con la generación eólica de La Guajira. Si esos proyectos se hubieran podido adelantar, no estamos hablando de este incumplimiento de estos contratos. Entre otras cosas, Celsia es una de las empresas que firmamos un contrato de ese tipo, no hemos podido hacer el proyecto en La Guajira y lo estamos teniendo que honrar con unos impactos importantes para la empresa, pero lo estamos haciendo con toda la seriedad del caso.
Pero cerrado ese paréntesis, si hubiéramos desarrollado Guajira, el panorama energético de precios de disponibilidad de energía en contratos del país sería sustancialmente distinto. No nos puede seguir pasando pues, que sigamos en ese corcho en remolino que no logramos resolver. Hay un mundo de proyectos que están ahí, ¿cierto? Un mundo de proyectos que están ahí y tenemos cómo sacarlo adelante. Es tema de voluntad. ¿Tiempo cómo andamos? Se acabó el tiempo, pero tengo todavía aquí como 10 preguntas. No, dejemos hablar a Wilman para que nos cierre, por favor, este panel, ¿cierto? Por favor, Wilman. Gracias. No, muy rápido, es que la verdad no me perdonaría dejar de mencionar. El año pasado nosotros lanzamos, en julio, lanzamos nuestra plataforma para transacciones en el mercado no regulado, pero entre agentes. Tuvimos un almuerzo, recuerdo, con Sandrita y nos decía, oye, pero los usuarios, ¿qué? ¿Cierto? Entonces yo creo que, digamos, estos desarrollos no pueden dejar de lado, digamos, esa evolución que también es necesaria y es, oye, ¿cómo hacemos para conectar mejor al usuario con el sector? Y bueno, la buena noticia es que a partir de la inquietud de Sandra nos pusimos a trabajar y lanzamos, ahora en junio, lanzamos nuestra segunda plataforma que es un broker de energía que básicamente facilita esas transacciones entre los usuarios que están buscando energía en el mercado no regulado y quienes disponen, digamos, de oferta en el momento. Entonces, solo quería dejar ese mensaje, la importancia del comercial y la importancia de conectar también a los usuarios en esta discusión. Se me quedan, en serio, muchísimas preguntas sobre información, sobre el usuario o el cliente, que son dos enfoques que me parece que tienen alcance jurídico que habría que revisarlo. ¿Me dejas hacer otro comercial del CIMEM? No, pero el CIMEM que es bueno, haga la propagandita, para todo Colombia. Un encargo muy especial que nos hizo el regulador del sistema de información del mercado de energía mayorista, cimem.com.co. Y allá encuentran para ustedes, todos los usuarios no regulados, mucha información porque además fue toda una evolución. Nosotros teníamos, recuerdan la resolución 135, publicamos ahí unas cositas agrupadas. Aquí hay mucho detalle, los invito a visitarla para que puedan evaluar las condiciones realmente del mercado y lo que están contratando sus pares y lo que el mercado eléctrico les ofrece. Muchas gracias. Se me queda una pregunta, varias preguntas. ¿Estamos maduros para la comercialización minorista? Marginal, tener un mecanismo de corto plazo marginal es tener rentas extraordinarias. En fin, hay una cantidad de preguntas, pero el tiempo pasa muy rápido. Muchas gracias. Espero que este panel haya sido útil y a los invitados muchas gracias por sus muy valiosas respuestas.